Bien, hola chicos, vamos a ver lo que es el sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Este sistema se llama de esta manera porque las direcciones de las fuerzas que componen estos sistemas concurren a un punto en común, ¿sí? Como ya vimos en los videos anteriores, para poder resolver estos sistemas lo que debemos hacer es encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Tenemos dos métodos, dijimos, un método analítico y un método gráfico. Ahora, en el caso de estos sistemas, lo que vamos a tener en cuenta en el método analítico es el ángulo que forman las fuerzas componentes, ¿sí? Ya no nos vamos a fijar en el sentido como lo hacíamos en los sistemas anteriores, sino que ahora lo que vamos a hacer es observar el ángulo que forman las fuerzas, ¿sí? En el caso de que estemos en presencia de un sistema en donde el ángulo entre las fuerzas sea de 90 grados, ¿sí? Vamos a aplicar la siguiente fórmula. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las fuerzas actuantes, ¿sí? R igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si ese ángulo es distinto de 90 grados? ¿Sí? La fórmula es como que se nos hace un poquito más grande. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las fuerzas más el doble producto de las fuerzas actuantes por el coseno del ángulo que forman, ¿sí? O también lo podemos leer como que R es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 por F1 por F2 por el coseno del ángulo, ¿sí? Bien, ¿qué sucede con el método gráfico? Para resolver este tipo de sistemas, ¿sí? Se pueden utilizar dos métodos. El método del paralelogramo y el método de la poligonal o método del triángulo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el método del paralelogramo, por eso está marcado así con un asterisco, ¿sí? Vamos a analizar un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que tenemos el siguiente sistema. F1 300 Newton, F2 450 Newton y un ángulo alfa de 90 grados, ¿sí? Bien. Como es un ángulo de 90 grados, si nosotros queremos resolver primero el método analítico como venimos haciendo en los sistemas anteriores, lo que vamos a observar siempre en estos casos es el ángulo. Una vez que observo el ángulo, me tengo que fijar cuál de las dos fórmulas es la que tengo que utilizar. Dijimos que para 90 grados usamos la fórmula cortita, digamos así, ¿sí? Entonces la fórmula que tengo que usar para encontrar la resultante es esta. R igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, ¿sí? Voy a reemplazar los valores de F1 y de F2 por los valores que me da el sistema. Entonces esto me va a quedar R igual a 300 al cuadrado más 450 al cuadrado. Bien, una vez que tengo armada la ecuación, lo primero que tengo que resolver son las potencias, ¿sí? Resuelvo con la calculadora. En la calculadora voy a escribir 300 al cuadrado y voy a anotar el resultado. 450 al cuadrado y voy a anotar el resultado, ¿sí? Bajo el más y también bajo la raíz porque todavía no he resuelto esas operaciones. Una vez que tengo los dos resultados, lo que tengo que hacer a continuación es resolver la suma, ¿sí? Sumo los dos resultados. Pongo el resultado obtenido bajo la raíz. Y por último, saco lo que es la raíz cuadrada, ¿sí? Una vez que saco la raíz cuadrada, ahí obtengo el resultado final de cuánto vale la resultante. No me asusto si me da como resultado un número grande, un número decimal, ¿sí? Ahí termina lo que es el método analítico. Bien, pasamos al método gráfico.
Dijimos que para los métodos gráficos sí o sí tenemos que utilizar una escala. En este caso, como los valores de las fuerzas son grandes, ¿sí? La escala que vamos a usar es una escala de 1 en 100, ¿sí? Recuerden que el número que nosotros elegimos acá es el número que nos permite transformar los valores de las fuerzas en números más pequeños para que nosotros podamos dibujarlos en la hoja, ¿sí? Entonces, si recordamos los valores de la fuerza, F1 vale 300 y F2 vale 450, ¿sí? Bien, entonces, a 300 lo vamos a dividir en 100, nos da un valor de 3. Y F2, que vale 450 dividido en 100, nos da un valor de 4,5. Una vez que tenemos eso, ¿cómo dibujamos mediante el método del paralelogramo? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a marcar el punto de origen, que es desde donde nosotros vamos a comenzar a dibujar las fuerzas, ¿sí? Sobre el renglón vamos a trazar la primera fuerza F1, ¿sí? Que hemos calculado que tiene que medir 3 centímetros. Entonces trazo con la regla, 1, 2, 3 centímetros, le pongo la flechita y la denomino como F1, ¿sí? Bien, ahora marco los 90 grados, ¿sí? Que si nosotros trabajamos en la hoja cuadriculada no vamos a tener ningún problema. Y hacia arriba, ¿sí? Vamos a trazar la segunda fuerza. Siempre vamos a partir del mismo punto donde hemos partido de la primera, ¿sí? La segunda fuerza tiene que medir 4,5, ¿sí? Entonces, medimos con la regla 1, 2, 3, 4,5. Trazamos, marcamos la fuerza, le ponemos F2, ¿sí? Entonces ahí en color negro nos queda formado nuestro sistema, ¿sí? Bien, ahora para encontrar la resultante, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A continuación, o sea, justo donde termina F2, voy a trazar una línea que sea paralela de F1, ¿sí? Es una línea paralela de F1. Y a continuación de F1, voy a hacer lo mismo pero con F2. Voy a trazar una línea paralela de ¿quién? De F2. A donde se intersectan esas dos líneas, me delimitan un punto, ¿sí? La resultante se encuentra uniendo el origen del sistema, que es desde donde parten todas las fuerzas, hasta la intersección de esas dos líneas paralelas, ¿sí? Entonces con otro color, yo lo hice con bordeaux, marco esa línea, le coloco la flecha y pongo que esa es mi resultante, ¿sí? ¿Cómo sabemos si está bien lo que hemos dibujado? Para comprobar el valor correcto de la resultante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A este valor que nosotros hemos encontrado en el método analítico, 540,8 newton, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, le vamos a aplicar la escala que estamos usando, que dijimos que era de 1 en 100. Entonces lo voy a dividir en 100. 540,8 dividido en 100 me da un valor de 5,4. Ese valor sería lo que tiene que medir en mi hoja esta resultante. Medimos con la regla y si nos da este valor quiere decir que el gráfico está bien hecho, ¿sí? Bien, pasemos a otro ejercicio en donde el ángulo no sea de 90, perdón, sino que sea distinto de 90 grados, ¿sí? Lo que hice para que sea más sencillo y más cortito fue, puse los mismos valores de la fuerza y cambié el ángulo, ¿sí? Entonces, ahora el ángulo ya no es de 90, por lo tanto, tengo que usar, ¿sí?, la expresión completa para encontrar la resultante, ¿sí? Copio la fórmula para no equivocarme y debajo voy reemplazando. Donde dice F1 voy a poner 300, donde dice F2 450, ¿sí?
Armo toda la fórmula. Es larga, ya lo sé, pero no es más difícil, ¿sí? 300 al cuadrado más 450 al cuadrado más 2 por 300 por 450 por coseno, y ahora me pide el ángulo. El ángulo es este que tenemos acá, o sea, coseno de 25. Todo eso dentro de una raíz, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? De la misma manera que la anterior. Primero, resuelvo las potencias, ¿sí? 300 al cuadrado, resultado. 450 al cuadrado, resultado. Y luego todo esto es un solo término, ¿sí? Lo pongo todo así como está en la calculadora. 2 por 300 por 450 por coseno de 25, ¿sí? Aprieto el igual y me da este resultado, ¿sí? Lo que hice fue escribir los tres resultados, bajé los signos de suma y todo está dentro de la raíz, ¿sí? El siguiente paso es sumar. Sumo los tres resultados, coloco el resultado, vuelvo a bajar la raíz. Saco la raíz cuadrada, ¿sí? Y ya no tengo más operaciones para resolver. Entonces ahí termina lo que sería el método analítico, ¿sí? Bien, ¿cómo resolvemos gráficamente? Para resolver gráficamente tengo que plantear una escala. Como yo estoy usando los mismos valores del ejercicio anterior, ¿sí? No voy a hacer el cálculo porque ya lo tengo hecho, ¿sí? Pero sería lo mismo, una escala de 1 en 100 para transformar 300 en 3 y F2, que valía 4,50, en 4,5 centímetros, ¿sí? Lo único que me va a cambiar es el ángulo entre las fuerzas, ¿sí? Bien. Marco el punto de origen, ¿sí? En mi hoja, y desde ahí trazo la primera fuerza F1, que dijimos 3 centímetros, ¿sí? Una vez que trazo la primera fuerza, voy a utilizar un transportador o un semicírculo, ¿sí? Ese semicírculo lo voy a ubicar acá, ¿sí? Y voy a marcar este ángulo de 25 grados, ¿sí? Mido donde me dé justo 25 grados, ¿sí? Y donde obtengo esa línea, voy a apoyar la regla, ¿sí? Y voy a trazar una línea larga que pase por ahí, ¿sí? Una vez que tengo trazada esa línea, voy a ubicar nuevamente la regla, voy a hacer coincidir en 0 acá, y desde ahí, sobre esa línea, voy a medir lo que tiene que valer la fuerza F2, ¿sí? Que dijimos que tenía que ser de 4,5 centímetros. Bien, entonces trazo 1, 2, 3, 4, 4,5, ¿sí? Hasta ahí nomás, la marco bien a la fuerza y si quiero borro todo lo demás, ¿sí? Que he trazado de esa recta. Bien, entonces de esa manera nos quedaría formado el sistema, ¿sí? Ya es un sistema que tiene los mismos valores que el anterior, pero un ángulo diferente, ¿sí? ¿Cómo encontramos la resultante? También vamos a trazar paralelas. A ver, en el extremo de F2 voy a trazar una paralela de F1, ¿sí? O sea, tengo la regla acá, voy a subir y voy a trazar una línea paralela, ¿sí? Es una paralela de F1. Y luego con la regla la voy a apoyar en F2 y voy a trazar, deslizar hasta que llegue al extremo de la fuerza 1 y voy a trazar esa paralela de F2, ¿sí? Bien, la resultante la vamos a encontrar desde el punto de origen, ¿sí? Hasta el punto de intersección de las dos líneas paralelas, ¿sí? De ese modo queda trazada la resultante del sistema, le dibujamos la flecha y ahí terminaría, ¿sí? ¿Cómo sabemos si está bien dibujado? Comprobamos de la misma manera que hicimos acá, ¿sí? Al valor que hemos obtenido nosotros en el método analítico, que es 732,9, lo divido en el valor de la escala, o sea 100.
En este caso me da 7,3, ¿sí? Mido con mi regla el valor de la resultante dibujada y si me da 7,3 quiere decir que hemos dibujado correctamente, ¿sí? La apreciación que nosotros vamos a tener para los números decimales siempre va a ser de un solo lugar después de la coma, ¿sí? Si ustedes observan, siempre hemos tomado un solo lugar después de la coma, ¿sí? Bien, de esta manera concluimos con lo que es sistema de fuerzas concurrentes.